¿Sí? Bueno, vamos a indicar un poquito en esta vivencia que tenemos de la práctica de hoy que hemos realizado de yoga integral y que se ha dado un matiz en el ver, en el mirar, muy importantemente movilizando cosas y intentar ver con claridad lo que puede ser más real, ¿no? Entonces en este satsang nos vamos a dirigir a dar 4 indicativos sobre eso, ¿os parece? Mirad, en primer lugar me gustaría destacar que en la vivencia mental de estructuración de la personalidad, tal como funciona, cómo piensa, cómo se afecta a la persona, hay una serie de indicativos que normalmente la persona no los ha mirado bien, no los ha visto bien. Por ejemplo, el problema y la limitación que da ser una persona bastante incrédula y ser una persona bastante crédula. O sea, tanto da problema de limitación, un lado como otro. El problema de creerse algo, pues es como una hipnosis en donde provoca muchas veces que la persona tenga necesidad de convencer a los demás y convencerse así como persona. Y es un movimiento que le sale porque en el fondo no está completamente tranquila, relajada, viviendo la verdad de lo que es. ¿Entendéis? Entonces necesita convencerse y necesita convencer. La persona que cree en no creer, aunque no lees todo en la vida, porque hay cosas que sí, hay cosas que no, pero el que cree en no creer ya es una limitación inmediata. Y no estoy hablando solamente de creencias, ya que estamos en un ámbito espiritual, de creencias espirituales, estoy hablando de todo en la vida. De cualquier aspecto de las relaciones sociales. El tener un posicionamiento, oh, yo no me creo nada, ¿entendéis? Si ese indicativo de no me creo nada es un indicativo de prudencia, de escucha, pero no casarme con nada, todavía está muy bien. El problema es la barrera. Y luego esa barrera está construida cuando está en relación con los demás, o a veces consigo mismo como personalidad, no en el sí mismo espiritual. Hay, aparte de esa barrera que tiene, que no voy a pasar, lo tiene normalmente asociado una argumentación para defender eso. O sea, para defender que cree en no creer. También igual como el que cree algo, pero no desde el punto de vista de una realidad evidente y clara. A ver, ¿os tendría ningún problema de decir, si deis un vaso de agua, decir esto es un vaso de agua? No hay problema. Lo que ves es lo que hay. Lo que hay es lo que es. Si empiezo a ponerle adjetivos y calificativos, no. Directo. Esto es una mujer, esto es un hombre. La verdad, ¿no? Patente para ese nivel de experiencia o realidad relativa. Relativa solo quiere decir que perdura un tiempo. Eso, es una realidad que perdura un tiempo. Vale. Entonces, el problema de la creencia es importante. Salirse del no creer y salirse del creer y realmente vivir por realidad simple, directa, evidenciando, y que tiene esa indicación que decía, si ves un vaso de agua, es un vaso de agua, ¿no? Y esa es la realidad, que es relativa, sí, pero es real, es una realidad que nadie la podría negar, le ponemos palabras. Lo que dices en relación bien directa a lo que existe tiene coherencia verdadera. ¿Me entendéis? Tiene coherencia verdadera. Bueno, entonces lo que nos interesa
en la indicación espiritual, una de las indicaciones que hemos ido diciendo es que se va generando en una serie de ideas y de entendimientos en la persona, se va generando un amor hacia la verdad. ¿Entendéis? La verdad. No hacia creencias, hacia la verdad. Ese amor se va generando. Y eso es fundamental. Entonces, en la indicación espiritual, real, ¿cómo se puede aumentar la verdad y liberarse de la hipnosis provocada por la sociedad, por la cultura, desde pequeñito, desde los padres, los educadores, etcétera, etcétera, etcétera? Y vivir más en verdad, en realidad relativa a lo que es, cada vez más ajustado a lo que verdaderamente es, y en realidad esencial, lo que eres. ¿Entendéis? Por lo que hemos ido hablando durante todo este curso, en esa indicación. En esta indicación nosotros hemos dado una indicación espiritual o mística, que hemos dicho que hay dos vías: la vía de la energía, que produce toda una serie de sintomatología y que ya la expliqué, y está la vía de la energía en general, la vía de la sexualidad sagrada, que ya lo expliquemos, y la vía más clásica en la vía espiritual, que la resumiría en 3 factores para poder ver más con claridad y verdad, en discernimiento, que haya discernimiento veraz, ¿vale? Y eso es aprender a mantener la atención sostenida, la atención tranquila sostenida, que esto cuesta porque la mente está tan enredada con sus despistes que le cuesta mantener la atención sostenida. Luego está la contemplación y luego está la meditación. O sea que la meditación, la contemplación y el mantener la atención sostenida es una indicación mística espiritual, pero que ahora en ese apartado que hoy estamos diciendo sirve mucho para anclarse en la verdad, en la realidad. Y lo primero que también tenemos de ir descubriendo y purgando es las estructuras de la personalidad. Personalidad, persona, máscara de teatro. Y otra cosa es el ser que verdaderamente es, que es la capacidad de darse cuenta, la conciencia. ¿Me entendéis? Entonces, ver bien la estructura personal es un paso de acercamiento a lo que verdaderamente está sucediendo en tu día a día como persona. Es un paso. Si no ves, estás enredado con lo que no ves. Y suele suceder que justamente cada personalidad, donde tiene bloqueos, por llamarlo de alguna manera, problemas porque no ve en profundidad ese problema psicoemocional que está viviendo, normalmente es de lo que ve menos. Puede ver la problemática de los otros, mucho. Puede tener un temperamento o una tendencia ya más que temperamental, que va mezclada, más marginado, en donde no dice sobre los demás, calla bastante. Puede tener una tendencia de ir de bueno, de intentar hacer quedar bien, o puede tener una tendencia criticona y reactiva. Y hay personas que no se dan ni cuenta y, queriendo hacer una gracia, están dando una desgracia a la otra persona. ¿Entendéis? Esto sucede mucho en los reactivos. No se dan cuenta y, en vez de dar una gracia,
lo que hacen, con que saben la estructura, cómo funciona la sociedad y la estructura personal, pues meten el dedo en una llaga. Este es el más tonto, este es el más no sé qué, pero se lo dicen a la cara, ¿entendéis? Entonces están los reactivos, los que van de buenos y los que van de marginados. Y esa es... Pero ¿qué pasa? Que de esas bases y la problemática psicoemocional de la persona es de lo que menos él se entera. A veces te puedes encontrar una persona que tiene, pues, de eso que hemos nombrado muchas veces, que son a partir de la mente egoica, que es lo que provoca sufrimiento. El miedo, la culpa, que son los dos centrales, la envidia, la avaricia, y luego aquello que parece que no produce tanto sufrimiento, pero que es una problemática grande, que es el orgullo, la prepotencia, la vanidad, el engreimiento, la soberbia, ¿me entendéis? Todo eso es un problema asociado a la estructura. Pues el problema que tiene más la persona, por llamarlo así problema, es de lo que menos él se da cuenta. Por ejemplo, hay una persona que en el grupito que vosotros funcionáis es celosa. Ah, sí, Pepito es bastante celoso. Sí, Pepito. Pero él, se lo preguntas y él no lo ve. ¿Yo? No. ¿Entendéis? Eso, una mirada general para intentar entender también la práctica que habéis hecho hasta ahora. Una mirada general. Ahora bien, hay personas que tienen una problemática psicoemocional y lo ven. Sí. Verlo es el primer principio para poderlo purgar. Y purgar quiere decir solucionar. No darle vida es la base. Pero a veces hay que hacer movimiento. La vía de la energía hace movimiento y la otra vía, atención, contemplación, meditación, te pone en modo ver, ser luz discernitiva de ver lo que sucede. ¿Entendéis? El primer paso para poder purgar es verlo. En general, la purga, si yo tengo las dos, vamos a ponerle dos, culpa o miedo, o culpa proyectada, que los otros son los culpables de todo. Esto es la culpa proyectada. Es no darle energía, no darle vida con la mente, no darle crítica con la mente. Esa es la base. Pero luego hay estructuras psicoemocionales que no las ve la persona. Y esas hay que destaparlas, hay que verlas, hay que llegar a reconocer en la personalidad lo que verdaderamente, con la palabra grande que se llama humildad y sinceridad, está pasando. Yo me he encontrado con grupos que los otros piensan de otra persona que está mal. Fíjate lo que hace, lo que deja de hacer. Y en resultas, es el grupo que no se ve a sí mismo su problemática que él tiene. Y el otro está mucho mejor de lo que los otros piensan. ¿Entendéis? El otro está más posicionado verdaderamente en la verdad y el grupito jija, juju, jija y criticando al otro y realmente van perdidos. Porque es una necesidad de criticar y de reírse de los demás. Porque esta es otra. La risita hacia los demás. O el que la quiere provocar o el que la sigue. La risita de los demás. Esta es una característica de un problema que tú tienes. Hay personas que siempre están lanzando una cosa al otro para hacer una risita y una broma. ¡Ay, qué bien! Pero siempre lo que lanzan es un aspecto negativo que se lo tendrían de mirar ellos. O se lo tendrían de mirar porque lo están viviendo y no lo ven, o porque se están esforzando por no vivirlo y entonces van de pasados de rosca. ¿Entendéis eso? Entonces es muy importante en la vía espiritual real ver y amar la realidad, la verdad, y no quedar enganchado
no hablo solo de ideas espirituales o religiosas, no, de multitud de ideas sobre la vida y el vivir, enganchado en creencias. ¿Veis? Hay personas que me encuentro que dicen que no creen y están creyendo que lo creen. No están abiertos, mirando lo que pasa, sin necesidad de atacar ni defender, mirando, viendo con abertura de corazón, abierto, sintiendo, sin miedo, porque es otra cosa. Muchas personas que tienen como el corazón congelado, porque con que derivado de lo que han sufrido emocionalmente por su identificación personal, entonces es como si hubiera asociado que la relación con los demás duele, porque son esas emociones que están pasadas por el ego y le duele, y entonces se cierra, hace corazas, y entonces le cuesta mucho estar sensible, abierto, ¿entendéis? Y a veces en un proceso personal, esto por ejemplo ha pasado en general, ahora ya menos, con la tipología clásica del hombre y la mujer. Los hombres no lloran, ¿no? Que lloras como una mujer, cosas que se decían tontamente, y entonces el hombre tenía de ir y eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí que hay unas características femeninas de comportamiento y masculinas, las hay, sí, pero no eso que estamos diciendo. Entonces el corazón, ir abierto de corazón, intentando sentir, sin creencias, sin prejuzgar, sentir abierto. Y estar abierto de mente, de visión, sin que una idea me colapse, que cuando estoy escuchando algo o cuando estoy en una charla, en un grupo de amigos, rápidamente tengo de reaccionar y no puedo estar tranquilamente escuchando verdaderamente qué dice y lo que yo capto que quiere decir. Porque a veces no es tanto lo que dice la persona, esto es un problema grave. Yo me acuerdo con los grupos que tenía hacer esta indicación y costaba mucho. ¿Qué es? Hemos aprendido un lenguaje y si te viene otra forma de lenguaje, no hablo ya de lenguajes en el sentido de idiomas, hablo de lenguaje en el sentido de dar unas palabras con un toque de interpretaciones, entonces el ver la realidad te pone en un plano que intentas entender y comprender lo que te quiere decir o lo que él desde su ver y sentir verdaderamente está diciendo, aunque use unas palabras que no son la forma habitual que tú tienes para hablar, ¿me entendéis? Eso pasa, por ejemplo, también en las enseñanzas espirituales. Por ejemplo, en todas las tradiciones del mundo verdaderamente místicas, no de creencias, de lucha de religiones, sino de mística, vemos que con diferentes palabras están diciendo lo mismo. El místico sufi, el místico profundo cristiano, el místico judío, el místico taoísta, el místico budista, el místico hinduista, el místico de la Toltequidad de América, el místico de la religión lejana de Egipto. Si vas a profundizar bien, que sea un místico, entonces se ve que con palabras que a veces hay que abrir la mente y querer entender lo que quiere decir, dicen lo mismo. Entonces, en el mundo de las creencias y de la falta de visión y de la estructura personal, normalmente hay una respuesta de ataque si no están hablando con mi lenguaje. Hay un rechazo. Entonces uno ha de ganar capacidad de ver y escuchar con ganas de comprender, no con ganas de criticar e ir a la contra, con ganas de comprender
¿Qué verdaderamente me quiere decir con lo que me están diciendo? Con unas palabras que no... Y a lo mejor son palabras que etimológicamente hablando no son las más apropiadas. Pero tú, si estás atento, captas que está usando esa palabra, pero que lo que quiere decir con esa palabra. Lo que se quiere decir con esa palabra. Y no está, bueno, esto no quiere decir esto, y ya vas a atacarlo. Porque con que tú tienes a lo mejor cultura etimológica de las palabras, pues dices, no, esto en la RAC, oye lo de la RAC, ¿no? En la lengua. En la Real Academia de la Lengua, esto quiere decir esto. Pero si lo que te importa es comunicarte con tu hermano y saber lo que verdaderamente siente y lo que quiere decir, lo que vive, no una lucha de palabras. Por eso las palabras han cogido una denotación un poquito a veces en el plano espiritual. Por ejemplo, la palabra Dios. Dios se asocia, por ejemplo, a alguien masculino, a un Dios creador y tú creado. ¿Entendéis? Casi es mejor la palabra divinidad. Pero a veces la persona te pone la palabra Dios y lo que quiere decir es la divinidad, o lo que quiere decir es la pura conciencia que tú ya eres, que ya la eres. Cada uno de nosotros somos la divinidad, en realidad. Y evidentemente, no como persona. Persona, pues lo que es de persona. Entonces esto es importante saberlo, que, termino, el aspecto espiritual, amar a la verdad con mayúsculas es muy importante. Y para poder realmente ver, vivir la realidad relativa lo más real posible, primero nos hemos de liberar de el creer y el creer de no creer nosotros. Y nos hemos de liberar de tener una serie de traumas, una serie de bloqueos de ideas y de emociones que ni la capacidad de ver como persona tuya se da cuenta. Se da cuenta. Y ese es el primer paso, darse cuenta, para luego poderlo purgar. ¿Vale? Y en todo el trabajo que hemos hecho, casi es mejor ya no decir nada. Porque la práctica que habéis hecho antes es para que ahora uno pueda mirar, si quiere, porque esto va de libertad también. Acordaros que nosotros tenemos como una especie de banderita: libertad, respeto, no manipular, no dejarse manipular, no creer, no estar enganchado en las creencias, sobre todo. ¿Vale? Bueno, lo dejamos por hoy. Abrimos los brazos, juntamos las manos. Agradecemos nuestra sesión integral de yoga de hoy, que vaya muy bien. Gracias. Gracias.